Se ve la pantalla, ¿no? Sí se ve. Ya, vamos a hablar sobre insuficiencia cardíaca. De manera introductoria, ¿qué podemos decir? Que a pesar que en la medicina se han logrado grandes avances contra diversas patologías y en la insuficiencia cardíaca, pero y uno de los mayores éxitos es en el infarto, ¿no? Porque actualmente podemos revascularizar una arteria obstruida dentro del contexto de un infarto, ¿no? O incluso dar tratamiento de las arritmias, ¿no? Aquellas arritmias fatales, ¿no? Pero al final hay una alta prevalencia de las patologías de hipertensión, de diabetes. Por lo tanto, a pesar de que hay avances, grandes avances en la medicina, pero sigue habiendo prevalencia alta de insuficiencia cardíaca, ¿no? Cuando hablamos de insuficiencia cardíaca, a pesar que lo podemos decir que es un síndrome, pero debemos tener en claro de que es la vía final, es la manifestación final de algunas patologías, ¿no? Donde confluyen múltiples patologías. Doctora, Eh, disculpe. sí, No está grabando la clase. ok, vamos a... Bueno, que estamos en la diapositiva. A ver, a ver, a ver. Grabando. Sí, ahora sí. Entonces, continuamos, ¿no? Datos epidemiológicos. Eh, el número de muertes sigue casi constante, ¿no? A pesar de los avances en la medicina. En números, la incidencia en Estados Unidos va de 400.000 a 700.000 nuevos casos por año, y eso significa una prevalencia de 2.6%. Y a nivel mundial la prevalencia es 2%. Afecta al 10% de la población más de 65 años. Si bien es cierto que la población es 2.6, pero obviamente a mayor edad, mayor posibilidad de insuficiencia cardíaca. Cuando ya las personas están más de 75 años, el 10% tiene insuficiencia cardíaca. La sobrevida, tenemos que tener esto en consideración, ¿no? Es parecida a la del cáncer. En un cáncer, el 50% está muerto dentro de los 5 años, ¿no? Y la sobrevida de una insuficiencia cardíaca es similar a la de un cáncer. Y acá tenemos estos datos, ¿no? Acá muertes, número de muertes en 500, 5.000, 10.000, hasta 50.000, y cómo evoluciona por quinquenios, ¿no? Vemos que ha habido un ascenso cada vez mayor en la mortalidad, porque obviamente hay más incidencia de insuficiencia cardíaca, ¿no? Hay más personas también, ¿no? La proyección de la insuficiencia cardíaca es que la prevalencia de la insuficiencia cardíaca en el 2030 sea el doble, ¿no? O sea, cada vez más personas puedan tener más insuficiencia cardíaca, ¿no? ¿Por qué? Porque hay estilos de vida no saludables, ¿no? ¿Qué es lo que está detrás? Los factores de riesgo cardiovascular, ¿no? ¿Qué es la insuficiencia cardíaca? Es un síndrome clínico caracterizado por síntomas, como por ejemplo disnea, edema, fatiga, y que puede ir acompañado de signos, ¿no? Como distensión venosa yugular, los crépitos pulmonares, edemas periféricos, ¿no? Síntomas, signos. Y esto está causado por una anomalía cardíaca, la cual puede ser una anomalía estructural, como por ejemplo una valvulopatía, o funcional, como por ejemplo una arritmia, ¿no? Y esto produce una reducción del gasto cardíaco o una elevación de las presiones intracardíacas en el reposo o en el estrés, ¿no? Eh, Actualmente incluso hay una tendencia a definir según las fases de la enfermedad. Por ejemplo, actualmente ya se utilizan estos términos, ¿no? Donde hay criterios de síntomas, signos o datos de laboratorio, ¿no? Por ejemplo, hay una insuficiencia cardíaca
con fracción de eyección disminuida, o hay una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada. La fracción de eyección es un parámetro ecocardiográfico, ¿no? Cuando este parámetro ecocardiográfico, que se llama fracción de eyección, tiene valores normales, se llama insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada. Y cuando está disminuida, se le dice fracción de eyección reducida o disminuida, y esto hace alusión a un problema de disfunción sistólica, ¿no? Disfunción sistólica. La fracción de eyección del ventrículo izquierdo es menos del 40%. Y cuando es con fracción de eyección conservada es más del 50%. Normalmente la fracción de eyección es más del 50%. O sea, si tengo un paciente con insuficiencia cardíaca y le hago una ecocardiografía y tiene fracción de eyección más del 50%, diré, es una falla con fracción de eyección conservada. Y hay otro tipo de insuficiencia cardíaca en la cual la fracción de eyección está entre 40 y 49%. Esos pacientes, estos pacientes se les llama con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección ligeramente reducida, ¿no? En todos hay síntomas, signos, ¿no? Y en todos el parámetro es la ecocardiografía. Quizás para no confundir, creo que vamos a sacar esto, ¿no? Y decir que la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada, además de esto, hay evidencia de alguna anomalía cardíaca, estructural o funcional compatibles con disfunción diastólica. La palabrita, ¿no? Si no es problema sistólico, será problema diastólico. O altas presiones de llenado del ventrículo izquierdo, donde están incluidas la medición de los peptidonatriuréticos. Yo le hago medición de peptidonatriuréticos y estos pacientes van a tener valores altos. ¿Ok? Entonces, terminología, ¿no? Fracción de eyección conservada, reducida y ligeramente reducida. De acuerdo a la evolución del paciente, vamos a tener que hay pacientes que tienen disfunción cardíaca asintomática, ¿no? Y hay pacientes que tienen una disfunción sintomática, ¿no? Y eso es lo que se llama la insuficiencia cardíaca, el síndrome clínico, ¿no? Hay pacientes que también le vamos a llamar una insuficiencia cardíaca crónica, ¿no? O sea, tienen insuficiencia cardíaca durante un cierto tiempo, ¿no? Dentro de estos hay un paciente que vamos a decir el que tiene insuficiencia cardíaca crónica y está estable o compensado, y cuando el paciente entra a la hospitalización teniendo una insuficiencia cardíaca crónica, cuando se descompensa se llama insuficiencia cardíaca crónica descompensada, cuando se deteriora su estado clínico. En el otro paciente, el paciente está estable, los síntomas y signos no han cambiado durante un mes, ¿no? Y hay una insuficiencia cardíaca de nueva aparición, ¿no? Y que puede presentarse como aguda o subaguda, ¿no? Otra forma de terminología es utilizar estos términos de la clasificación de la New York Heart Association, ¿no? En grado 1, 2, 3, 4, ¿no? Acá es 4, borramos esto, y es grado 4. Grado funcional 1 significa aquel paciente que tiene buena capacidad de esfuerzo, ¿no? No tiene limitación de la actividad física ordinaria no causa disnea, fatiga o palpitaciones. Y en el otro extremo, el clase funcional 4 es aquel paciente que es incapaz de llevar cualquier actividad física sin sentir molestia, ¿no? Puede sentir incluso síntomas de disnea en el reposo, ¿no? O a los pequeños esfuerzos. Por ejemplo, alimentarse o vestirse le causa disnea, ¿no? El paciente de clase funcional 3 hay una marcada limitación de su actividad física, ¿no? Está tranquilo en el reposo, pero cuando hace una actividad menor que la ordinaria produce disnea, fatiga o palpitaciones, ¿no? El paciente de grado funcional 2 tiene una leve limitación de la actividad física, ¿no? Y esta es otra forma también de calificar a la insuficiencia cardíaca, ¿no? Por estadios A, B, C y D. ¿Qué significa insuficiencia cardíaca estadio A? Estadio A significa, es una forma de ponerle como una edad a estos pacientes, ¿no? O sea, la edad de la insuficiencia cardíaca. A significa que el paciente no tiene daño cardíaco estructural,
pero tiene los elementos de riesgo que lo pueden conllevar a desarrollar insuficiencia cardíaca. Por ejemplo, es hipertenso, tiene diabetes, es dislipidémico, tiene historia familiar de cardiomiopatías. O, por ejemplo, es un paciente que tiene cáncer y se va a exponer a productos que producen toxicidad cardíaca, por ejemplo, los quimioterápicos, ¿no? Entonces, la exposición a estos quimioterápicos lo coloca al paciente en riesgo y todo aquello que signifique riesgo se llama estadio A. Yo lo hago un ecocardiograma y no encuentro daño cardioestructural. El estadio B significa de que el paciente ya tiene daño cardíaco, ¿no? Ya tiene daño cardíaco y le puedo hacer incluso una ecocardiografía y ya encuentro que el paciente pueda tener disfunción cardíaca, pero va a estar asintomático. O sea, en el estadio B, el paciente ya tiene daño cardíaco estructural establecido, pero todavía no desarrolla síntomas. En el estadio C es el paciente que tiene daño cardíaco estructural y ya tiene síntomas. Aquí es cuando nosotros diagnosticamos, hacemos el diagnóstico del síndrome clínico, ¿no? Disnea, edema, sinusitis yugular, intolerancia al esfuerzo. Y estadio D significa que tiene síntomas marcados en el reposo a pesar de la terapia. O sea, ya estamos hablando de una falla cardíaca avanzada, ¿no? Entonces, eso es algo que se ha establecido desde las guías de 2001, ¿no? Y hasta ahora permanece esta clasificación, ¿no? Las etiologías, ¿no? Enfermedad cardíaca isquémica, ¿no? Como por ejemplo un infarto, daño tóxico, o por ejemplo metales pesados, medicamentos, fármacos citostáticos, radias o inmunomediado, ¿no? Por ejemplo, por SIDA, por Chagas, por miocarditis linfocíticas, ¿no? Por lupus, por artritis reumatoidea, puede haber, ¿no? Por enfermedades infiltrativas, como por ejemplo amiloidosis, sarcoidosis, hemocromatosis, enfermedades de depósito, ¿no? Problemas metabólicos, ¿no? Pueden ser hormonales o no hormonales, ¿no? Hormonales, como por ejemplo, problemas de tiroides, paratiroides, acromegalia, síndrome de Cohn, hipercortisolemia, enfermedad de Addison, diabetes, ¿no? O no hormonales, como por ejemplo, deficiencias en tiamina, L-carnitina, deficiencia en selenio, hierro, fosfatos, desnutrición, obesidad. Problemas genéticos, por ejemplo, cardiomiopatía hipertrófica, cardiomiopatía dilatada, ventrículo izquierdo no compactado, displasia rimogénica del ventrículo derecho, algunas miocardiopatías restrictivas, distrofias musculares, ¿no? O clasificarlos como situaciones donde hay sobrecargas, ¿no? Por ejemplo, en la hipertensión, problemas valvulares, problemas de pericardio y endomiocárdico, estados de alto gasto cardíaco, sobrecarga de volumen, ¿no? Como por ejemplo, y acá tenemos las valvulopatías, las patologías en sí, ¿no? Arritmias, ¿no? Taquiarritmias o bradyarritmias pueden llevar a una descompensación de la función cardíaca, ¿no? Y acá, esa es una lista de algunas pruebas que se utilizan para algunas enfermedades especiales, ¿no? Por ejemplo, la proteinuria de Benson-Jones para detectar amiloidosis de cadena ligera, ¿no? Gammagrafía con tecnesio 99 para detectar amiloidosis por transtiratina. O sea, en realidad, esto es para que ustedes tengan conocimiento de que se pueden pedir pruebas específicas para detectar algunas etiologías especiales, ¿no? Causas poco frecuentes de insuficiencia cardíaca. No toda insuficiencia cardíaca es por hipertensión, ¿no? Si el paciente tiene eosinofilia, una endomiocarditis de Loeffler, ¿no? Pero vamos a ver la parte gruesa, ¿no? Vean ustedes que en varones, entre la hipertensión, solamente hipertensión pura produce 30% de insuficiencia cardíaca. Cuando lo combinamos, cuando es enfermedad coronaria, por ejemplo, postinfarto, 19%. Y cuando el paciente tiene además hipertensión más enfermedad coronaria, eso más o menos significa un 40%. O sea, si bien es cierto es que hay una diversidad de causas de insuficiencia cardíaca, entre la enfermedad coronaria
y la hipertensión, ya sean solas o en forma combinadas, se llevan casi el 89% de todas las causas de insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, debemos deducir que la insuficiencia cardíaca en su mayoría es una condición prevenible. Yo no voy a poder prevenir pues un problema genético, ¿no? Un problema de una amiloidosis, ¿no? O de una cardiomiopatía dilatada idiopática o una cardiomiopatía hipertrófica. Eso no lo voy a poder evitar, pero la mayoría de las insuficiencias cardíacas se pueden evitar. En mujeres ocurre algo parecido, ¿no? El 85% de las causas va entre hipertensión y enfermedad coronaria, solas o combinadas, y solamente 15% para el resto de causas y 11% para el resto de causas, ¿no? Importante, entonces, también tener esa consideración, ¿no? Entonces, la etiología, como dijimos, tiene que ver con lo que es fracción de eyección conservada, reducida o ligeramente reducida, ¿no? La fisiopatología, esto ya hemos hablado algo en la clase de semiología. Sabemos que hay una injuria inicial, puede ser la hipertensión, puede ser un agente cardiotóxico, puede ser una valvulopatía, que en el tiempo se desarrolla, ¿no? Y la evolución puede ser tan corta como en días, por ejemplo, estoy sano, estoy bien, y de pronto tengo un infarto, ¿no? Y el infarto es extenso, entonces en cuestión de días desarrollé la insuficiencia cardíaca. O puede ser a largo plazo, como por ejemplo la hipertensión. La hipertensión lleva la insuficiencia cardíaca a lo largo de décadas. Una valvulopatía también lleva décadas para producir un estado de insuficiencia cardíaca. Acuérdense que la insuficiencia cardíaca es la vía final donde confluyen muchas patologías. Los mecanismos compensatorios, el mecanismo de Frank-Starling, sabemos que hay activación neurohormonal y hay un remodelamiento cardíaco y vascular, ¿no? También aprendimos ya con un concepto tan antiguo del año 1985 con este investigador Paul Wilson, en la cual definía que la progresión de la insuficiencia cardíaca es el resultado de la sobreexpresión de moléculas biológicamente activas, ¿no? Inicialmente beneficiosas y que luego producen efectos tóxicos en el corazón y en la circulación, ¿no? Así, una patología que comienza con un daño inicial, ¿no? Comienza así, ¿no? Hay un daño inicial que puede ser hipertensión, diabetes, una valvulopatía tipo estenosis mitral, insuficiencia aórtica, etcétera, donde el corazón tiene un grosor y un tamaño, pero producto de los cambios que experimenta y de la activación neurohormonal y de los cambios genéticos que ocurren en el núcleo celular, va a haber una serie de liberación de productos que van a sobrellevar o conllevar al remodelamiento cardíaco, ¿no? Puede ser como hipertrofia, como dilatación, hipertrofia excéntrica o como aumento del espesor de la pared, ¿no? Y esto se llama el daño secundario, ¿no? Y mecanismos que inicialmente son compensadores, luego se vuelven deleterios, ¿no? Y al ser deleterios es lo que se llama el daño secundario, ¿no? Y todo esto evoluciona en tiempo. Y obviamente tenemos un paciente que inicialmente era asintomático y luego se vuelve sintomático, ¿no? Lo mismo, ¿no? Misma diapositiva, ¿no? Hay una injuria, ¿no? Y esa injuria significa el daño primario, ¿no? La función cardíaca todavía está en reposo y todavía la estructura cardíaca comienza a progresivamente alterarse, el remodelamiento cardíaco. Estos mecanismos compensatorios luego se vuelven deleterios y producen el daño secundario, o sea, siguen produciendo más daño a nivel del corazón y de los vasos cardíacos. Y es ahí cuando ya comienza a caer gradualmente la función cardíaca, ¿no? Decae la función cardíaca, ¿no? Entonces, hay un daño secundario que es independiente de la injuria inicial, ¿no? Y constituye el fenotipo de la insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces,
La injuria miocárdica, esta diapositiva ya la conocen porque lo hemos visto en semiología. Se producen liberación de mediadores neurohumorales y celulares. Están de por medio de las catecolaminas, la angiotensina, la aldosterona, la aldotelina, citoquinas, estrés oxidativo, y esto conlleva un remodelamiento cardíaco, más daño cardíaco, ¿no? Y esto se traduce a nivel de cambios a nivel genómico, molecular, celular, y el remodelamiento cardíaco implica que hay hipertrofia de los miocitos, hay cambios en el intersticio, ¿no? Hay apoptosis, necrosis, y con esto va comenzando a caer la función cardíaca, sea una disfunción cardíaca progresiva en el tiempo, inicialmente asintomática, y luego el paciente se vuelve asintomático y ya sabemos que cuando hay síntomas tiene una mortalidad parecida al cáncer, ¿no? Remodelamiento cardíaco, ¿no? Implica alteraciones en la biología del miocito, ¿no? Se altera el acople excitación-contracción, se altera la expresión genética de la cadena pesada de la miocina, ¿no? Hay desensibilización adrenérgica beta, hay hipertrofia, miocitolisis, proteínas citoesqueléticas alteradas, hay cambios miocárdicos, ¿no? Pérdida de miocitos, necrosis, apoptosis, autofagia, alteración en la matriz extracelular, degradación en la matriz, fibrosis miocárdica, y también hay cambios en la geometría del ventrículo izquierdo, ¿no? El ventrículo izquierdo se vuelve medio esférico, se dilata, se vuelve esférico, ¿no? Se adelgaza la pared del ventrículo izquierdo y producto de la dilatación del corazón comienza a aparecer una insuficiencia mitral secundaria a la dilatación del anillo mitral, ¿no? Entonces, toda una serie de activación de mediadores neurohumorales, ¿no? Y de por medio llevan a la vasoconstricción, la apoptosis, el remodelamiento cardíaco, para pasalmente llegar el paciente a un estado de muerte, ¿no? Porque es la evolución natural, ¿no? De por medio de la hipertrofia y dilatación del ventrículo izquierdo. Muerte celular, ¿no? Y acá también solamente para ilustrar que también en el miocito, además hay fibrosis, ¿no? Por expresión del factor de crecimiento transformante beta, activación de los inhibidores de las metaloproteinasas, hay síntesis de colágenos tipo 1 y 3, y esto conlleva la fibrosis, que también se da fibrosis en el intersticio, ¿no? Así, por ejemplo, ¿no? Tenemos una arteria, ¿no? Y su pared endotelial, y por fuera de la arteria, o sea, en el espacio intersticial, como hay células fibroblásticas que van a producir colágeno, y esto va a producir fibrosis y endurecimiento, rigidez del corazón, ¿no? Es una de las marcas de la insuficiencia cardíaca, ¿no? No solamente hay hipertrofia de los miocitos, sino también hay fibrosis a nivel del intersticio. Otra forma de resumirlo, ¿no? Etiologías: la enfermedad coronaria, la hipertensión, cardiopatía isquémica, cardiopatía hipertensiva, cardiopatía valvular, arritmias, ¿no? Cardiomiopatías propiamente, ¿no? La dilatada, la hipertrófica, la restrictiva, la displasia rimogénica del ventrículo derecho, cardiomiopatía periparto, el síndrome de Takotsubo, cardiomiopatías por toxinas, por alcohol, por cocaína, por hierro, por cobre. Bueno, acá están las formas de presentación, ¿no? Por ejemplo, una valvulopatía puede presentarse como una estenosis aórtica o una insuficiencia mitral, y aquí al costado están, para cada patología, qué pruebas auxiliares puedo pedir para llegar a decir que esta insuficiencia cardíaca se debe a una cardiopatía isquémica, por ejemplo, ¿no? Aquí le tengo que hacer una angiografía, un angiograma por tomografía, o imágenes por estrés, ¿no? Resonancia magnética o un SPECT, ¿no? Si quiero detectar hipertensión, que sé que lleva al daño cardíaco, le haré un mapeo, le haré dosaje de algunas pruebas para buscar hipertensión o una ecocardiografía, ¿no? La valvulopatía la investigo con la ecocardiografía transtorácica o la transesofágica, ¿no? Entonces acá tenemos serie de patologías y los estudios con los cuales yo los puedo investigar, ¿no? Igual, cardiopatía congénita, también, ¿no? Con resonancia magnética, con ecocardiografía, una infección, como por ejemplo una miocarditis viral, la enfermedad de Chagas, un HIV o enfermedad de Lyme, resonancia magnética, ecocardiografía o con serología, ¿no?
drogas, solamente indagar el hecho de consumo de algunos productos que puedan producir toxicidad cardíaca. Enfermedades infiltrativas, amiloidosis, sarcoidosis, neoplasias, todas las pruebas que puedo pedir, ¿no? E igual, para una enfermedad por almacenamiento, también, ¿no? Todos los estudios, enfermedad endomiocárdica, como les digo, la etiología de la insuficiencia cardíaca es muy amplia, ¿no? Pero entre la hipertensión y la enfermedad coronaria casi se llevan casi el 85-89% de todas las causas de insuficiencia cardíaca. Son las causas más frecuentes. Pero no todo es hipertensión y cardiopatía isquémica, ¿no? El diagnóstico, bueno, debes saber que cuando diagnosticamos insuficiencia cardíaca es ya tarde, ¿no? Porque tantas etapas que se han pasado, ¿no? Si hemos hecho la primera clase de prevención, la idea de la prevención es evitar que el paciente llegue a desarrollar una insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces, pero ya como tenemos al paciente al frente, ¿qué tenemos que indagar, no? Síntomas y signos, ¿no? Muchas veces ni los síntomas ni los signos comúnmente reconocidos son específicos, ¿no? Porque puedo tener disnea y puede ser una disnea por EPOC, puede ser una disnea por enfisema pulmonar, puedo tener edema si es una cirrosis, puedo tener edema si es una insuficiencia renal crónica, ¿no? O sea, estos signos, síntomas no son específicos, no son patognomónicos del corazón, ¿no? Para el diagnóstico, además de los síntomas signos, la condición importante es que tiene que haber evidencia de daño cardíaco, de disfunción cardíaca. Sea disfunción en sístole o en diástole, necesito esta prueba que se llama ecocardiografía, ¿no? Entonces, la ecocardiografía nos permite valorar función cardíaca y muchas veces nos permite precisar etiología, ¿no? Así, por ejemplo, tenemos que hay síntomas que se consideran típicos y signos que son específicos, ¿no? Síntomas típicos, disnea, ortopnea, disnea paroxística nocturna, intolerancia al esfuerzo, fatiga, cansancio, edema de tobillos. Y signos específicos, ingurgitación yugular, reflujo hepatoyugular, tercer ruido cardíaco, choque de punta, desplazado, cardiomegalia a la placa rayos X o tiempo de circulación más de 25. Estas M mayúsculas y M minúsculas las hemos puesto a su costado porque también sabemos que hay los criterios de Framingham, ¿no? ¿Qué dice Framingham? Si encuentro dos criterios mayores o un mayor más dos menores, probablemente esto sea una insuficiencia cardíaca, ¿no? Como que te aumenta la posibilidad que sea una insuficiencia cardíaca. Dentro de los síntomas y signos también hay síntomas menos típicos que pues, se pueden encontrar como signos menos específicos, ¿no? Tos nocturna, sibilancias, sensación de hinchazón, pérdida de apetito, confusión, decaimiento, palpitaciones, ¿no? Edema agudo de pulmón, criterio mayor o criterio menor de acá, ¿no? Signos menos específicos, ¿no? El edema de tobillos, los crépitos pulmonares, la taquicardia, el pulso irregular, hepatomegalia, ¿no? Y todos la M mayúscula, criterio mayor, M minúscula, criterio menor de Framingham, ¿no? Y bueno, acá esto cogido de la guía, ¿no? Algunas pruebas que se recomiendan hacer en todo paciente que tiene insuficiencia cardíaca con sospecha, ¿no? Hacer una medición del péptido natriurético, el BNP o el ProBNP, la fracción N-terminal, un electrocardiograma, una ecocardiografía, una placa rayos X, test de sangre de rutina, ¿no? Glucosa, urea, creatinina, tiroides, ¿no? Hemoglobina glicosilada, perfil lipídico, perfil de hierro, pedir ferritina, ¿no? Y todas estas son indicaciones clase 1 con nivel de evidencia B hasta la C, ¿no? También otras pruebas que puedo pedir, ¿no? Resonancia magnética, ¿no? Por ejemplo, para evaluación de la estructura miocárdica y la función, ¿no? Cuando, por ejemplo, le hago un ecocardiograma y no hay buena imagen, ¿no? También se recomienda para problemas o caracterizar el tejido miocárdico, ¿no? Por ejemplo, en enfermedades infiltrativas, enfermedad de Fabry, miocarditis, ventrículo izquierdo no compactado, amiloidosis, sarcoidosis, sobrecarga de hierro, hemocromatosis, ¿no? Y en cardiomiopatías, ¿no? Para distinguir entre la cardiomiopatía isquémica y otras cardiomiopatías no isquémicas, ¿no? Indicación clase 1, clase 2A, nivel de evidencia C, ¿no? O pedir una angiografía coronaria, ¿no? Una arteriografía coronaria, ¿no?
Por ejemplo, la invasiva, cuando hay paciente que tiene síntomas de angina, a pesar del tratamiento, ¿no? O arritmias ventriculares importantes. O una angiografía en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, ¿no? Con una probabilidad intermedia a alta de tener problema coronario, ¿no? Si tengo alta, probabilidad media o alta, le hago una angiografía, un cateterismo cardíaco, ¿no? Angiotomografía, ¿no? Para pacientes que tienen una probabilidad pretest baja a intermedia, ¿no? O sea, yo quiero aún descartar, le hago una angiotomografía, que es una prueba no invasiva, ¿no? Pruebas con estrés, ¿no? No invasivas, por ejemplo, resonancia magnética, ecocardiografía, SPECT, PET, ¿no? Para evaluar isquemia miocárdica y viabilidad en pacientes con enfermedad coronaria, quienes pueden ser elegibles para ser revascularizados, ¿no? Prueba de esfuerzo para detectar isquemia miocárdica reversible, ¿no? Vean que hay una diversidad de pruebas, ¿no? El ejercicio cardiopulmonar también, ¿no? Más para evaluar capacidad del paciente, ¿no? Cateterismo cardíaco derecho, ¿no? ¿En quién se recomienda? O sea, introducir un catéter por la yugular, llegar por la vena cava y medir presiones de la aurícula derecha y ventrículo derecho, ¿no? En insuficiencia cardíaca severa, ¿no? Y que están candidatos para evaluación de trasplante, indicación 1, clase C, ¿no? O para pacientes donde la insuficiencia cardíaca se piensa a que se deba a una pericarditis constrictiva, a una cardiomiopatía restrictiva, a una enfermedad congénita o estados de alto gasto cardíaco, las insuficiencias cardíacas de alto gasto, ¿no? Indicación clase 2A, ¿no? Y para pacientes que tienen hipertensión pulmonar, que han sido evaluados con ecocardiograma, ¿no? Y donde se quiere ver la reversibilidad del problema pulmonar o del problema valvular estructural, ¿no? Y indicación clase 2B, en pacientes seleccionados con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada para confirmar el diagnóstico, ¿no? Muy bien, y acá, por ejemplo, tenemos peptidonaturéticos que ya hemos mencionado, ¿no? Acá tenemos un valor de normalidad del BNP y del ProBNP, ¿no? El BNP menos de 35 y el ProBNP menos de 125. Valores altos nos indican que el paciente pueda tener una insuficiencia cardíaca, ¿no? Sí. En el contexto agudo incluso se piden valores más altos todavía, ¿no? Pero también la evaluación de peptidonaturéticos puede producirse por numerosas causas, ¿no? Cardíacas y no cardíacas, fibrilación, enfermedad renal crónica, por la edad. Así que tener cuidado. Ya mencionamos la importancia del electrocardiograma, ¿no? Por ejemplo, puede detectar hipertrofia ventricular, crecimiento auricular, patrones de sobrecarga, ¿no? El electrocardiograma es una prueba importante, ¿no? En el electrocardiograma, porque si un paciente ya tiene insuficiencia cardíaca es porque debe tener algún daño estructural. Entonces, generalmente los pacientes ya tienen el electrocardiograma alterado, ¿no? Sensibilidad 89%. La ecocardiografía, ¿no? Es una prueba de imágenes, ¿no? Que nos ayuda a ver tamaño del corazón, grosor del corazón, función de válvulas, función sistólica, función diastólica, ¿no? Evaluar presión pulmonar, ¿no? O sea, hay una serie de cosas que nos da la ecocardiografía, ¿no? Acá, evaluación, ¿no? Ecocardiograma, pruebas de laboratorio, placa rayos X, el patrón de congestión pulmonar, ¿no? Un algoritmo diagnóstico para la insuficiencia cardíaca que no es aguda, ¿no? Le hago la historia clínica, ¿no? Veo si tiene historia de enfermedad coronaria, o de un infarto, o de ser revascularizado, si es hipertenso, si tiene exposición a fármacos o cardiotóxicos, si ha usado diuréticos, ¿no? Si tiene ortopnia, disnea paroxística nocturna, ¿no? Y luego le hago un examen clínico, ¿no? Si tiene crépitos pulmonares, edema de tobillos, algún soplo cardíaco, incrustación yugular, choque de punta desplazado, tiene tercer ruido cardíaco, o un electrocardiograma con cualquier anomalía. Vean que la historia clínica, el examen físico o el electrocardiograma ya de por sí es algo que lo tengo en la mano, ya de por sí me puede decir si sospecho que está alto, ecocardiograma para confirmar el diagnóstico, ¿no? Si no, si es dudoso, puedo hacer una prueba de péptidos natriuréticos, ¿no? Lo cual es que la disnea puede también ser una disnea respiratoria, ¿no? Entonces le pido péptido natriurético, sale péptido natriurético negativo.
Entonces, si es negativo, prácticamente puedo decir que no es una insuficiencia cardíaca. Y considerar otro diagnóstico, ¿no? Anemia, problema pulmonar, problema bronquial, ¿no? No es cardíaco lo más probable, ¿no? La placa rayos X, ¿no? Cardiomegalia o el patrón de congestión pulmonar, ¿no? O el edema o el pulmón, ¿no? Patrón de congestión pulmonar, ¿no? Entonces, clínica, electro, placa rayos X, ecocardiografía, pruebas que tengo a la mano para pedir, ¿no? Para medir fracción de eyección, función sistólica y función diastólica, ¿no? La importancia de la fracción de eyección, ¿no? Porque acá dice lo siguiente, ¿no? Vamos a poner acá. En esta parte, la fracción de eyección está en la horizontal, ¿no? Y acá, en la fracción de eyección hay un valor, 70%, 60%, 50%, 40%, 30%. Y acá está la mortalidad. La mortalidad en porcentaje. En la vertical, mortalidad. Mortalidad 10%, 20%, 30%, 40%, 50%. ¿Qué debemos aprender de esta diapositiva? Que cuando yo hago un ecocardiograma a un paciente, si el paciente tiene una fracción de eyección 60%, tiene una mortalidad casi cero, ¿no? Cercana al cero o baja. Pero a medida que va decayendo la función cardíaca, por ejemplo, 50% o 40%, mire, por ejemplo, en fracción de eyección 40%, ya la mortalidad es 10%. Y cuando el paciente tiene 30%, la mortalidad es más o menos 25%. Y cuando llega al 20%, la mortalidad es 50%. O sea, a menor fracción de eyección, y que es lo mismo que decir a mayor disfunción sistólica, más mortalidad, o también, dicho en otros términos, menos sobrevida del paciente. Por eso es la importancia de valorar la fracción de eyección. Pero la fracción de eyección solamente evalúa la función sistólica, ¿no? O sea, si yo tengo una fracción de eyección normal, no puedo decir que no tiene insuficiencia cardíaca, porque pudiera ser una disfunción diastólica, o sea, una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada, o sea, una insuficiencia cardíaca diastólica, ¿no? La importancia de la ecocardiografía también nos ayuda a evaluar de función diastólica, no solamente función sistólica, función valvular, muchas cosas, ¿no? Hay modalidades de ecocardiografía, la transesofágica, que es como una endoscopía, y la ecocardiografía por estrés, que se utiliza más para evaluar cardiopatía isquémica, ¿no? Y acá una resonancia que está ilustrando cómo parte del remodelamiento cardíaco hay una forma del ventrículo izquierdo normal, y dijimos que el remodelamiento cardíaco implicaba también cambios en el tamaño y en la geometría, ¿no? Porque acá tenemos un ventrículo dilatado y de forma casi esférica, ¿no? Parte de los cambios que experimenta el corazón, ¿no? Otras modalidades de exámenes que ya hemos dicho, ¿no? Tomografía por emisión de fotón único, el SPECT, y ventriculografía con radionúcleos, ¿no? Nos puede dar información sobre los volúmenes y la función ventricular, pero también hay un grado de exposición a radioisótopos, ¿no? La tomografía por emisión de positrones, sola combinada con tomografía, puede ser útil para valorar isquemia y viabilidad, ¿no? Pero usan también radiofármacos. Cateterismo cardíaco, ¿no? El hecho de ingresar a una coronariografía para ver si hay algún problema de aterosclerosis coronaria, enfermedad cardiopatía isquémica, ¿no? Y acá, por ejemplo, ilustrando que lo que pinta, ¿no? Se llega a la arteria, se usa un material de contraste y esto pinta las arterias. Y acá, por ejemplo, acá en este circulito, está viendo que acá esta arteria tiene un buen trayecto, y acá en esta partecita, en este intermedio, acá, está angostada, estenosada la luz, diciéndonos que el paciente tiene un problema de placas ateromatosas obstructivas en su anatomía coronaria, ¿no? Entonces, para eso sirve el cateterismo, la angiografía coronaria, ¿no? Para ilustrarnos de que hay una obstrucción, una estenosis de la arteria, de las arterias coronarias, ¿no?
Tomografía cardíaca para visualizar también anatomía, una geografía de las coronarias, ¿no? Una prueba no invasiva, ¿no? Pruebas de laboratorio ya las mencionamos, ¿no? Algunas pruebas especiales, ¿no? Troponinas, ¿no? Para a veces diagnosticar un infarto, ¿no? También saber que en un paciente con insuficiencia cardíaca descompensada también pueden tener troponinas altas, ¿no? Y patologías como una miocarditis también produce troponinas altas, ¿no? Así que no toda troponina es por infarto, ¿no? Sino es en toda situación donde hay daño cardíaco. Biopsia endomiocárdica, otra prueba especial, ¿no? Se debe considerar en pacientes con insuficiencia cardíaca de progresión rápida a pesar del tratamiento estándar inicial, ¿no? Pruebas genéticas, ¿no? Esto es ya para enfermedades raras, ¿no? Vean que cuando uno revisa las causas de insuficiencia cardíaca son múltiples, ¿no? Por ejemplo, cardiomiopatía hipertrófica, cardiomiopatía dilatada idiopática, la displasia ribogénica del ventrículo derecho, ¿no? Entonces aquí habría que se puede hacer estudios genéticos, ¿no? Para ver y hacer recomendaciones para la siguiente generación, ¿no? Decir, bueno, usted tiene cardiomiopatía hipertrófica, hay que hacer estudios a la familia. ¿Por qué? Para descartar alguna patología en los hijos, ¿no? O en los hermanos del paciente, ¿no? La importancia del asesoramiento genético. Y ahora, la otra parte, ¿no? Ya estamos entrando a la parte final, ¿no? Uno de los objetivos que nos debemos trazar es que debemos prevenir o retrasar la aparición de la insuficiencia cardíaca. Para eso, ¿qué es lo que debo hacer? La clase de prevención, ¿no? La primera clase de nosotros, ¿no? Modificar los factores de riesgo, ¿no? Si es hipertenso, trate la hipertensión. Si es diabético, trate su diabetes. Si es coronario, trate con estatinas, con aspirina, ¿no? Vida saludable, ¿no? Manejar la presión, ¿no? Incluso valores menores, ¿no? Presión menos de 120, ¿no? Nuevos fármacos, como por ejemplo la empaglifosina, mejora los resultados como reducción de la mortalidad y las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces, ser más agresivo en la presión, tratar a los diabéticos con empaglifosina, ¿no? Ya son productos que ya están establecidos para el manejo, ¿no? La actividad física es protectora. Uno de los fármacos salvavidas en las personas es el uso de las estatinas, ¿no? Controlo colesterol, reduzco masa lipídica a nivel placas ateromatosas en los pacientes y con esto reduzco tasa de complicaciones cardiovasculares y mortalidad, ¿no? En pacientes con enfermedad coronaria, sin disfunción sistólica, puedo dar inhibidores SECA, ¿no? Captopril, enalapril, o fármacos como por ejemplo los antagonistas de los receptores de angiotensina 2, los ARA2, los sartán, irbesartán, valsartán, candesartán, ¿no? Todos ellos reducen mortalidad cardiovascular, ¿no? Así como lo hacen también las estatinas, ¿no? Entonces, temas educativos también, ¿no? Comprender la causa, enseñar al paciente a reconocer sus signos, que se pese diariamente, ¿no? Un aumento de peso puede significar que este paciente se está congestionando, ¿no? Uso, por ejemplo, de vacunas, ¿no? Que se vacune contra el neumococo, contra el COVID, contra la influenza, que se eduque a monitorizar su presión arterial, que se eduque a controlar su glucosa, ¿no? Que evite ser obeso, ¿no? Que comprenda los fármacos, ¿no? Que comprenda las indicaciones, las dosis, los efectos secundarios de los fármacos, ¿no? Es todo un tema que implica la adhesión al tratamiento, ¿no? Hay que explicar al paciente, hay que educar al paciente. La parte de la educación es también clave y vital. Debe imaginar que hay pacientes de culturas, por ejemplo, con barreras culturales, ¿no? Primaria, analfabetos, difícil que entiendan estas cosas también, ¿no? Y cómo a veces el hecho de el estatus socioeconómico puede también ser un factor de riesgo a perjuicio del paciente, ¿no? Porque no comprenden la enfermedad también, ¿no? Recomendaciones para la dieta, ¿no? Menos sodio, menos líquido, ¿no? Porque una cantidad de líquidos yo puedo decirle a una persona normal, consuma 2, 3 litros de agua y eso es saludable. Si eso hace un paciente cardíaco, se va a congestionar y se va a hospitalizar, ¿no? Entonces le va a ser poco líquido, ¿no? Menos alcohol, evite alcohol, o puede ser el vino, pero una cantidad solamente como bajativo, ¿no? Eso puede ser saludable, ¿no? Que prevenga la desnutrición,
haga actividad física, yoga, la parte sexual, ¿no? Que lo haga con precaución y que no tenga temor de conversar con el médico, ¿no? Calidad de vida también, ¿no? Como dijimos, vacunación, ver si tiene problemas del sueño, apnea del sueño o el insomnio, ¿no? Observar el tratamiento, la parte psicológica también es importante, ¿no? O sea, es un tratamiento multidisciplinario, ¿no? Puede englobar a múltiples personas, ¿no? Y acá tenemos un esquema, algoritmo de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, ¿no? Lo trato con inhibidores ECA y con beta bloqueadores, ¿no? Y puedo ir titulando gradualmente las dosis hasta las dosis máximas tolerables para el paciente. No mejora, sigue sintomático, si controló, enhorabuena. Si no controló, puedo agregarle un antagonista de los receptores de la mineralocorticoides, tipo espironolactona, ¿no? O eplerenona, ¿no? Entonces, si sigue sintomático, de repente estoy bien y queda, pero si el paciente no mejora los síntomas, voy a tener que hacer estas cuestiones, ¿no? Puede tolerar un YECA o lo cambio por un ARA2 o le doy un fármaco tipo ivabradina, ¿no? O si el paciente está en ritmo sinusal, pero tiene bloqueo de rama izquierda, puedo considerar, según en la clase de bradiarritmias y marcapasos, hablamos la resincronización cardíaca, ¿no? O sea, que los ventrículos se contraigan casi sincrónicamente, ¿no? Y eso se llama terapia de resincronización cardíaca, ¿no? O si el paciente está con ritmo sinusal, pero está casi con tendencia a frecuencia más de 70, ivabradina, ¿no? Entonces son estrategias que puedo usar. Si los síntomas son resistentes, puedo darle digoxina, ¿no? O hidralazina, ¿no? O de repente trasplante cardíaco, ¿no? Entonces, si controlé, queda ahí nomás la terapia, ¿no? Así es. Entonces, diuréticos, puedo dar también diuréticos para aliviar la congestión, ¿no? O digoxina, ¿no? Fármacos que puedo considerar hacer. Entonces, tratamiento. El tratamiento hay tratamiento sintomático porque estos fármacos, digoxina, los diuréticos, los nitratos y la resina, a pesar que mejoran los síntomas en el paciente, no elevan la sobrevida del paciente. Pero en cambio, fármacos como por ejemplo IECA, ARA2, beta-bloqueadores, empaglifosina, espironolactona, son productos que sí prolongan la sobrevida del paciente. Y si el paciente, ustedes saben que también hay en el Perú, hay una poca cultura de donantes cardíacos, ¿no? Porque una buena opción podría ser, si es que el paciente ya está en insuficiencia cardíaca avanzada o es joven, de repente ir a un trasplante cardíaco, ¿no? Pero al haber una pobre cultura de donantes, este trasplante pues no tiene el avance, el auge en nuestro medio, en nuestro país, ¿no? Así, resincronización cardíaca, la asistencia ventricular, ¿no? Entonces, algo hablar sobre inhibidores seca, pacientes con falla cardíaca sintomática y fracción de eyección reducida, ¿no? Mejoran síntomas, mejora función ventricular, menos hospitalizaciones, aumenta la sobrevida, ¿no? Indicación clase 1, nivel de evidencia A. En pacientes hospitalizados, antes de que salga de alta, tienen que iniciar su tratamiento con inhibidores ECA. ¿No? Acá simplemente mostrando una serie de estudios, de ensayos clínicos, en los cuales se demuestra que estos productos aumentan la sobrevida de los pacientes, ¿no? Los antagonistas de los receptores de la angiotensina 2 también se usan en falla cardíaca con fracción de eyección reducida, ¿no? Y es una buena alternativa para pacientes que no toleran los inhibidores de la ECA, sea por tos o por cualquier situación o por alergia. Si no lo toleran, se da un ARA2, ¿no? O pacientes que parezcan sintomáticos, ¿no? Entonces, puedo quizás reemplazar un IECA y darle un ARA2. También mejora la función ventricular, mejoran los síntomas, mejoran ingresos hospitalarios y disminuye la mortalidad. Son pacientes que viven más tiempo, ¿no? Y también en pacientes hospitalizados, si tuviera que darlos, también los debería darlos antes de que salgan de alta, ¿no? Entonces, la terapia con el bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona tiene sus beneficios, ¿no? ¿Por qué?
porque previene la vasoconstricción, porque evita la acción proliferativa, que es parte del remodelamiento cardíaco, ¿no? O sea, eso es por bloquear los receptores AT1, que son los que tienen los efectos deleterios para el corazón, ¿no? Acá, los beneficios de la terapia bloqueando los receptores de angiotensina, ¿no? Angiotensina, receptores AT1 y los efectos de los receptores AT2. AT1 perjudiciales, AT2 benéficos. Beta bloqueadores, ¿no? También en falla cardíaca con fracción de eyección reducida y también mejora función ventricular, mejoran los síntomas, menos hospitalización, aumenta la sobrevida de los pacientes, indicación clase 1, nivel de evidencia A. También en pacientes hospitalizados deberían irse antes del alta, ya deberían estar medicados con beta bloqueadores. Antiguamente había una tendencia, ¿no? Muy antiguamente, de no dar beta-bloqueo a la insuficiencia cardíaca, ¿no? Porque uno dice, los beta-bloqueadores tienen acción inotropa negativa, ¿no? Entonces, pero no, se debe dar beta-bloqueo a los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, ¿no? Carvedilol es uno de los fármacos, ¿no? Acá ilustrando que el carvedilol tiene un estudio, que es el estudio Copérnicos del año 2001, donde se demuestra que los pacientes que usaban carvedilol frente al placebo tenían una mayor sobrevida. Esta es una gráfica de Kaplan-Meier, ¿no? O metoprolol, ¿no? Hay una comparación de dos beta-bloqueadores, ¿no? Entonces, menos mortalidad con carvedilol frente a metoprolol, pero ambos reducen mortalidad, sino que puede haber diferencias siendo mismos fármacos beta-bloqueadores, ¿no? Por ejemplo, carvedilol, más atractivo, ¿no? Más efectos más benéficos en base a la evidencia. Algunas propiedades de los beta-bloqueadores, ¿no? Aumentan la densidad de los receptores beta-1, inhibe la cardiotoxicidad por catecolaminas, disminuye activación neurohormonal, disminuye frecuencia cardíaca, son antihipertensivos, antianquinosos, antiarrítmicos, antioxidantes, antiproliferativos. Y de ahí se desprenden los beneficios de dar terapia con beta-bloqueadores, ¿no? Los antagonistas de la aldosterona, la espironolactona, y fracción de eyección en menos del 35%, que no tenga problemas del potasio o vigilando la función renal, ¿no? Estos tratamientos disminuyen hospitalizaciones y aumentan la sobrevida del paciente. Ni indicación clase 1, nivel de evidencia B. Si tuviéramos que darle, también lo tenemos que dar antes de que el paciente se vaya de alta de la hospitalización, ¿no? Un estudio del año 99, el estudio Rales, que respalda el uso de la espironolactona, más sobrevida comparado al placebo. Los diuréticos sabemos que son tratamientos sintomáticos, no disminuyen mortalidad, ¿no? Se da en todo paciente con síntomas de congestión, o sea, crépitos, edema de tobillos, hepatomegalia, citis, diuréticos, ¿no? Causan activación del sistema adrenina-angiotensina-aldosterona y deben ser usados en combinación con un IECA o un ARA2. La digoxina. La digoxina también es un fármaco que, si ustedes lo ven desde el punto de vista de los grupos farmacológicos, son fármacos inotrópicos, ¿no? Pero su mayor beneficio no es por ser inotrópicos, sino justamente por controlar la frecuencia cardíaca, ¿no? Se dan en pacientes sintomáticos que están en ritmo sinusal a pesar del tratamiento con un IECA o un ARA2, ¿no? Que tienen tratamiento con un bloqueador beta y un antagonista a los receptores de los mineralocorticoides, ¿no? Para reducir el riesgo de hospitalización. Junto con el tratamiento con diuréticos, alivian síntomas de congestión, ¿no? La digoxina, su mecanismo de acción, ¿no? Y también inhibidor del receptor de la angiotensina, ¿no? Y la neprilicina, ¿no? Con la inhibición de la neprilicina se ralentiza la degradación de los péptidos natriuréticos, de bradicina y otros péptidos, ¿no? Y el péptido natriurético de tipo A altamente circulante y el BNP ejercen efectos fisiológicos a través de su fijación a los receptores propios, ¿no? Y el aumento en la generación del GMP cíclico, aumentando de esta forma la diuresis, la natriuresis, la relajación miocárdica y el efecto antiremodelamiento, ¿no? Entonces, los péptidos natriuréticos A y B inhiben además la secreción de renina y aldosterona, ¿no? O sea, es atractivo inhibir al receptor de la angiotensina.
Inhibición del canal IF, ¿no? La ioradina. ¿Qué es lo que hace? Solo se debe emplear en pacientes en ritmo sinusal. Puedo darlo en pacientes con fracción de eyección, sintomáticos con fracción de eyección menos de 35% y que estén en ritmo sinusal con una frecuencia cardíaca más de 70 latidos por minuto. ¿Qué es lo que conseguimos? Reducir hospitalización y muerte, ¿no? Otros fármacos, hidralazina, más nitrato isosorbide, son tratamientos alternativos, ayudan a aliviar los síntomas de insuficiencia cardíaca, pero no tienen un beneficio en mortalidad, o sea, no disminuye mortalidad o no prolonga la sobrevida, ¿no? Pero sí lo utilizamos para tratamiento sintomático. También para pacientes con fracción de eyección reducida que no toleran un IECA ni un ARA2, ¿no? Y bueno, acá hay otros dispositivos, ¿no? La sincronización cardíaca, como mencionamos, ¿no? Entonces, para cada etapa puede haber potencialmente tratamientos, ¿no? Ese es el mensaje. Y el pronóstico, este es sacado del Harrison, ¿no? La principal causa de muerte es la misma insuficiencia cardíaca. Pero estos pacientes, a medida que tienen menos fracción de eyección, pueden coexistir con arritmias fatales, ¿no? Y estas arritmias fatales pueden ser la taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular. Por eso la importancia de que se puedan colocar esos dispositivos automáticos implantables, ¿no? Que detectan la arritmia y cardiovierten al paciente, ¿no? Entonces, el pronóstico de la insuficiencia cardíaca es malo, ¿no? Ya dijimos, mortalidad 5 años entre 26 al 75%, siendo en muchos casos superior a la del cáncer, ¿no? Y hasta el 16% de los pacientes son rehospitalizados, ¿no? Aquellos signos de mal pronóstico, paciente que se desmaya, paciente que tiene tercer río cardíaco, ya tiene signos de falla cardíaca derecha, una enfermedad extensa del sistema de conducción, taquicardias ventriculares, ¿no? Pacientes que tienen alguna de estas cosas tienen mal pronóstico de tener una sobrevida menor, ¿no? Eso sería todo, jóvenes. Oye. Muy bien. Si hubiera alguna pregunta. De no haber alguna pregunta, eso sería todo por la clase de hoy. Muy bien, entonces, hasta luego, hasta la próxima clase. Buenas noches. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.